Y continuamos con la directora de la UGEL número 7, la doctora Blanca Maguiña Aguilar, quien nos dará sus aportes en los artículos correspondientes de esta nueva reglamentación mediante el decreto legislativo 1375. Muy buenos días a cada uno de ustedes, al congresista Juan Carlos González, a cada uno de los representantes de la mesa. Vengo en representación de la directora del UGEL 07, la señora Gloria María Saldaño Ausco. Nosotros somos la UGEL que pertenece a los distritos de San Borja, Chorrillo, Surco, Surquillo, San Luis. Dentro de la norma de la ley que nos plantean ustedes, la 1375, consideramos en el aspecto de la oferta formativa, que ya mucho se ha hablado en la mesa, relacionado a que si tenemos la mirada de que esto vaya cambiando por los cursos que ya se vienen dictando, debe verse los procesos de implementar los CEPTROS, ¿no? Puesto que ahí está la debilidad, en el sentido de que yo quiero ofertar construcción civil y no tengo los equipamientos, no tengo la implementación para poder hacerlo. Entonces hay que trabajar mucho al respecto, porque una de las partes del artículo dice: los CEPTROS son responsables de la determinación de su oferta formativa sin requerir licenciamientos para tal efecto, en observancia a lo dispuesto por el Ministerio de Educación. ¿Qué artículo, doctora? El 42A, en el cuarto párrafo. Entonces, si le vamos a dar esa libertad de poder hacer ellos mismos, generar sus ofertas formativas, que me parece formidable, porque qué mejor que ellos que conocen su realidad. Pero si no tienen los equipamientos, probablemente no lo puedan hacer por más oferta formativa que haya en el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de la Producción, ¿no? Y a eso quiero relacionar un poco el tema de en qué parte de la ley, no lo he encontrado, salvo que no lo haya leído tan detenidamente, están los procesos de los convenios, porque hablamos acá del sector público y también hablamos del sector privado. Entonces, contamos en la actualidad CEPTROS de gestión pública, con los que trabajamos más dentro del UGEL 07, y algunos quieren hacer convenios con entidades, ¿no? Por ejemplo, daban un ejemplo esto de los montacargas, ¿no? Hay empresas privadas que quieren ellos abrir su campo de acción, pero no lo pueden hacer, y quieren hacer convenios con los CEPTROS, ¿no? Porque tienen todos los equipamientos, tienen la zona, vamos a decir, la infraestructura donde lo pueden realizar, pero ahí hay algo que impide de que pueda el CEPTRO certificar a estos estudiantes, ¿no? Entonces ahí deberíamos de repente considerar también dentro de la ley los convenios que permitan a estas entidades públicas, que no necesariamente, sé que todo esto es un proceso que no es rápido, que va a llevar su tiempo, la misma adaptación curricular, esto es una temática que va a generar. Y lo otro, ya la parte de inversión, como decía acá el señor Fabián, también es otro tema fundamental, ¿no? Porque por más ley que esté, si no tenemos los recursos económicos, es muy probable que todo siga quedando en un sueño, y lo que creo que buscamos acá en esta mesa es que eso se haga realidad. Y como decía el cineasta, ¿no?, en la parte que hablaba sobre los básicos, las condiciones básicas, pues sí, pues a veces las tenemos muy básicas también, ¿no? Y eso no nos permite lograr objetivos, lograr metas, buscar cambios y darle, lo que decía también el congresista, a este padre de familia o este estudiante que se sienta avalado de que existe un CEPTRO que puede ayudar a que su hijo, su hija, se inserte al mercado laboral y tenga una oportunidad de trabajo, de mejora de vida, de calidad de vida, ¿no? Un poco en ese sentido. Gracias. Y continuando, tenemos también los aportes que recibimos ahora del CEPTRO Piloto Femenino de Lima, con su directora Zuli Calderón Salazar. Muy buenos días a todos los presentes, personalidades, autoridades, y bueno, nuestro estimado congresista. En especial quiero hacerle llegar mi agradecimiento por cuanto en esta gestión de convocarnos para que juntos podamos sumar hacia un desarrollo y un fortalecimiento de la educación técnica productiva. Efectivamente, he escuchado a cada uno de ustedes. ¿Qué más decirle? Que como directora he sujeto
que ha vivido de alguna manera las carencias que se han ido dando en el transcurso del tiempo. Pero algo es bueno rescatar en este momento. Ya salió este decreto ley y es el momento, llegó la hora de que todos juntos sumemos y aportemos. Aquí nuestro representante de CINEACE consideramos que para el licenciamiento es importante, es el órgano experto que tiene herramientas de cómo certificar la calidad educativa. En cuanto que si se encarga a las UGELes, sabemos de la carencia que tiene de 3 a 4 personas acá en Lima Metropolitana, en el área de Ajebat y que se está ahora creando, que se ha creado recientemente, pero en el resto del país todavía falta. Ya CINEACE tiene la experiencia, tiene las herramientas validadas, ya avanzó también con un grupo de CEPROS. Cuestión de irnos articulando. Si a esto le sumamos otro considerando que es para lo que viene a ser el licenciamiento, nos dice básico es la estructura organizativa. Yo les digo, hace 10 años yo realmente me alegré cuando salió la resolución viceministerial 130 que nos decía que podríamos en los CEPROS trabajar con director, administrador, jefe de actividad productiva, porque para sacar adelante un centro, un CEPRO, pues se requiere de un equipo humano. ¿Qué es lo que pasa ahora con un director? Su horario de trabajo de 10 a 12 horas, porque como no tiene los cargos, tiene que hacerlos él mismo, él o ella misma. ¿Por qué? Porque están comprometidos con la educación técnica. Les habla una persona que ha vivido toda su profesión, se inició en un CEO y pasó por los diferentes cargos, y en verdad que el grupo humano que estamos en este momento liderando, si nos dicen que los cargos se miden por sus resultados, pero si no tenemos el equipo humano, estos resultados son pocos. Si en este momento se produjera el licenciamiento, no va a ser una motivación, va a ser una preocupación inmensa. ¿Cómo hacer equipamiento? No se atiende. ¿Cómo logramos el equipamiento de última tecnología? Solamente solicitamos a los que se matriculan un aporte de 30 soles, 50 soles y con un aforo disminuido. ¿Por qué? Porque se nos ha aplicado la 017. La 017 en la cual se nos da, yo digo, si yo tenía 20 alumnos, 15 alumnos, ahora debo tener 10 estudiantes. Pienso, ¿y ahora cómo voy a hacer para dar mantenimientos a los hornos Nova que tengo, a las maquinarias de confección, a los diferentes equipos de computación? Eso por un lado la preocupación. Entonces se requiere ciertamente, y ahora, muy bien, no, pero también se nos ha posibilitado la educación a distancia y semipresencial. ¡Qué bueno! Nos alegramos. A ver, levanten la mano los docentes que van a poder dar bajo esta modalidad. Todas las manos abajo. ¿Por qué? Porque se requiere un nuevo enfoque de la programación, aula invertida. Se requiere de que los docentes empiecen a trabajar con aulas virtuales, con plataformas. No los tenemos. No solamente eso, sabemos que los CEPROS tenemos que titular. ¿Sabes cuál es la gran dificultad? Quisiéramos tener un sistema, como se lo tiene la secundaria CIAG. Nosotros quisiéramos tener un sistema donde pudiéramos de inmediato, o estudiante que viene de Tumbe, mira qué módulos, no, qué carrera, qué opción ocupacional, qué especialidad ha seguido allá, están articulados con los módulos que hay acá en Lima, como para que puedas obtener de inmediato tu título y posibilite tu proyecto de vida. No lo tenemos. O sea, pero ya no veamos lo que no tenemos, veamos lo que sí contamos en este momento, la buena voluntad, disposición que han puesto todos ustedes ante la invitación del señor congresista de estar aquí presente para sumar, para hacer sinergia y se desarrolle la educación técnica productiva. Un país se mide en base a la capacidad de su desarrollo económico, pero detrás de este desarrollo económico están las capacidades del recurso humano.
Entonces, es preciso que trabajemos todos juntos. Tal vez no será la primera mesa de trabajo, tendremos más mesas de trabajo, pero vamos a poder decir los nudos críticos que nos explicaba la presidenta de la comisión. Los nudos críticos pues tienen que dejar de ser nudos críticos para pasar a tener resultados. ¿Qué otro punto se ve? Equipamiento, infraestructura. Estamos hablando solamente de las condiciones básicas, ¿no? Estructura organizativa, que no la tenemos. Yo digo, si desde hace 10 años se hubiese contado con equipos, no hubiéramos tenido esta realidad en este momento, con equipos de humanos. Pero ahora la gran pregunta, ¿no? Colega, amiga, ¿vas a ir a expresar cuál es nuestra situación? Sí, tan solo queremos saber algo, que el licenciamiento pues tenga un periodo, una distancia de tiempo para poder tratar de responder, y no nos pasen a la optimización con un cierre, sino por lo menos entrar en un modelo de reorganización y poder seguir apoyando a tantos estudiantes que desde los 14 años por ave motivo salieron del sistema educativo, o de jóvenes que necesitan reconvertir su acción laboral para volver a reinsertarse. Pero hay algo más, que algo que es muy bueno, que sí lo voy a rescatar y creemos. Mientras que en otros países el emprendimiento se da por la formación, como lo hace Colombia, aquí en Perú el emprendimiento se ha dado por una necesidad de cuando emigraron nuestros compatriotas debido al terrorismo, llegaron a la capital y surgió el emprendimiento. De esa manera hemos ocupado en los últimos años Perú país emprendedor en los top 10. Pero si por formación lo hacemos, va a obtenerse mejores resultados. Al menos los CEPROS tienen un 10% en su programación curricular de formación en emprendimiento. Ese 10% unido a una práctica preprofesional que debería darse a través de los centros de producción, que no tenemos los centros de producción, la ley no la faculta, la normatividad nos faculta tener centro de producción, centro de servicios. Y unido a ese 30% más el 10%, ya estamos hablando de un peso de 40% para promover el emprendimiento y hacer de este país ya no emprendedor por necesidad de sus inmigrantes, sino por la formación, tal como se está haciendo ahora en otro país de Chile, Colombia. Eso implica también formar a los docentes en cómo se desarrollan las capacidades emprendedoras, porque un egresado de un CEPRO puede salir a ser un trabajador dependiente o independiente, generando su autoempleo y empleo para los demás. Entonces, pues es el momento, creo que ha llegado la hora, después de muchos años de anhelo. Entonces, el hecho de estar acá reunidos es ya un avance, se ha dado un paso hacia adelante, el articularnos con la secundaria, el articularnos con la educación superior tecnológica, los institutos, incluso los EBE, los CEPROS. Desde hace muchos años ya atendemos a personas jóvenes inclusivos, a adultos inclusivos, que sí desarrollan capacidades, los hemos visto, y ahora está articulado también. Trae muchas cosas positivas esta 1375. Y estas palabras que denotan emoción, porque la verdad, haber vivido 30 años en este proceso educativo es vivencia, es experiencia buena y también, ¿no?, de mucho anhelo. Muchas gracias. Le agradecemos a la directora del CEPRO Piloto Femenino, y para que quede grabado, sus aportes corresponden al 42A, licenciamiento institucional, y 41B, modalidades de servicio. Continuando, recibimos los aportes. Vamos a recibir, continuando, los aportes del CEPRO, Andrés Avelino Cáceres. Buenos días. Soy María Elena Serna Pérez, coordinadora académica. Represento al director coronel de caballería Moisés Rengifo Mostacero, del CEPRO Mariscal Andrés Avelino Cáceres.
que funciona en la Escuela Militar de Chorrillos, en ECOEDE. Mi aporte es mi preocupación en el caso del licenciamiento de CEPROS. Si bien es cierto, nosotros como CEPRO, que pertenece al Ejército del Perú, somos gestión pública directa, significa que dependemos de MINDEF, tanto contratación de docentes, infraestructura, mobiliario. Capacitamos básicamente al personal de tropa. Ese es nuestro público cautivo. Dentro de la ley del servicio militar, la 29248, sus derechos y beneficios de este personal es darle una educación en cuanto a técnico productivo. Ellos solamente se matriculan, no dan ningún aporte económico. Tenemos un presupuesto nosotros mínimo de 22,000 soles al año para 700 alumnos. Entonces, básicamente el CEPRO depende de ¿cómo se llama?, de lo que nos da el Ministerio de Defensa. No hay una buena maquinaria, ¿no? Tratamos de hacer todo lo posible. No se puede cobrar, por lo tanto los insumos son limitados. Y si nosotros pasamos un licenciamiento, prácticamente en los CEPROS del Ejército no va a haber ningún apoyo, ningún aporte. Me parece que vamos a desaparecer porque no vamos a cumplir. Por ejemplo, tenemos 20 máquinas de cuero y calzado, solamente funcionan 2. Y yo hago el requerimiento a mi comando para que las pongan óptimas, y eso no es el requisito principal, ¿no? Entonces, no sé, a nivel de todo el país tenemos 20 CEPROS del Ejército del Perú, y me imagino que estamos en las mismas condiciones, ¿no? También quería aportar algo. Nosotros formamos, damos dentro del servicio militar lo que es defensa nacional. No sé si se podría certificar esa parte, ¿no? Normalmente se licencian por año más de 1.500 personal de tropa. Eso sería mi inquietud y mi aporte dentro de del Ejército de Perú, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Va a contestar el representante del Ministerio de Educación. Sí, justamente el saludo a la especialista, a la directora del CEPRO Piloto Femenino, persona que conoce educación técnico-productiva. Como le digo, yo también inicié un CEO. La educación técnico-productiva, los CEPROS provienen de los CENECAPE. Los CENECAPE pasaron a ser CEOs o PEOs, Centro de Educación Ocupacional o Programa de Educación Ocupacional. Y ahí viene la conversión de CEO a CEPRO en aras de ordenar la oferta formativa, porque como CEO se ha desarrollado oferta formativa que hoy corresponde a universidad, como es educación, salud, ahí está auxiliar de educación, auxiliar de salud, y eso corresponde a otras competencias de la educación superior. Entonces, veo que la preocupación tanto de los CEPRO es de las Fuerzas Armadas y también de los CEPROS, en este caso de la directora del piloto femenino, de licenciamiento. Una norma no se implementa de hoy para mañana al 100%, tiene que haber un cronograma y cuáles son los criterios y por dónde se va a iniciar. El hecho de que la educación técnico-productiva no formaba parte del sistema educativo era también una limitación para generar presupuesto para la educación técnico-productiva. Sin embargo, el hecho de que hoy somos ya modalidad, somos parte del sistema, nos da mayor oportunidad de generar presupuesto y de repotenciar la educación técnico-productiva. Es una modalidad que es parte del sistema educativo. Entonces, y esto, a mí también me preocupa lo de los CEPRO, en este caso de la persona que nos ha antecedido del CEPRO, Andrés Avelino Cáceres. Si no tenemos equipamiento y nos han hablado de gran cantidad de estudiantes, y ahí sí es preocupante con qué competencias o capacidades estamos sacando. La idea es justamente que en el marco de este decreto legislativo pueda haber también una articulación intersectorial a fin de generar presupuesto, pero no podemos permitir
de que se esté realizando la formación y estamos certificando y no tienen las competencias adecuadas, sino que justamente lo que se busca el decreto legislativo es que se cuente con las condiciones básicas para la prestación del servicio educativo. O sea, no podemos decir ahorita no tengo el equipamiento, sino que probablemente el proceso de licenciamiento, lo que hoy, por ejemplo, para los institutos, la ley salió el año 2016, la 30.512, y estamos en proceso de licenciamiento. Se ha establecido criterios por quién iniciar, aquellos que cumplen más las condiciones, y los que no cumplen se están dando asistencia técnica y se está coordinando con los gobiernos regionales a fin de generar presupuesto y repotenciar. De hecho, que si el decreto legislativo ya salió el 1375, estamos trabajando en el reglamento, y de ahí se necesita 2 normas técnicas. Una para las condiciones básicas de calidad, que tiene que ver con todo lo que es la optimización, el licenciamiento, los requisitos y todo el procedimiento, y otra de lineamientos académicos generales, que tiene que ver con toda la organización del servicio educativo. Entonces ya no hay diseño curricular básico nacional, porque el diseño curricular básico nacional responde para la educación básica, en el entendido que inicial, primaria, secundaria. En la educación técnico-productiva son los planes de estudio, los diseños curriculares. Y nosotros como ministerio, no hay un ministerio que saque 1000 diseños curriculares, porque los planes de estudio responden a las demandas del sector productivo. Entonces, hoy estamos elaborando la propuesta del decreto supremo alineado al decreto legislativo 375, y en ese marco se trabajará la norma técnica de condiciones básicas de calidad y a la vez los lineamientos académicos generales. En la norma técnica de condiciones básicas de calidad está todo el proceso de licenciamiento, el proceso de optimización de la oferta formativa, que conllevan a implementar nuevos programas de estudios. Entonces es ahí que no es que es inmediato, sino que ahí se establecerá, así como para los institutos, un cronograma por dónde empezar, y asistencia técnica, y también coordinar con los gobiernos regionales a fin de destinar presupuesto para el fortalecimiento de la educación técnico-productiva. O sea, tampoco no es inmediato la implementación, así que el Ministerio de Educación coordinará seguramente con otros sectores para que la educación se fortalezca, pero no podemos continuar con esas condiciones que venimos brindando el servicio educativo. Gracias. Muchas gracias. Ahí radica la preocupación, doctor Genaro Fabián Torres Vallejos, especialista de la Dirección de Servicios de Educación Técnico Productiva y Superior Tecnológico y Artística del Ministerio de Educación. Hemos escuchado ahora que 2 CEPROS están diciendo que no van a alcanzar el licenciamiento por las condiciones que se han dado. Hoy lo han dicho en esta mesa. No van a dar y van a cerrar, porque tampoco van a pasar el siguiente artículo, que es la optimización. Y quisiera preguntarle, teniendo a la mano la resolución ministerial, la 130/2018, ¿cuántos CEPROS del Perú han alcanzado? Díganos usted los modelos. ¿Cuántos CEPROS son del modelo 1? ¿Cuántos CEPROS son del modelo 2? ¿Cuántos CEPROS son del modelo 3? ¿Cuántos CEPROS son del modelo 4 reconocidos? Si es un requisito que señala el artículo 42A, que dice: las condiciones básicas de la calidad para la prestación del servicio educativo brindado en los centros de técnico productiva son determinadas por el Ministerio de Educación, contemplando estructura organizacional. Si no tenemos la estructura organizacional, o si tenemos, usted nos va a decir el día de hoy, con los modelos educativos. Nosotros hemos investigado también, nos han informado, de repente estamos cerrados, en que ningún CEPRO cuenta con un modelo reconocido. No tienen modelos, o sea, no tienen lo que se les pide aquí, la estructura organizacional. La responsabilidad de repente recae en el CEPRO, recae en el Ministerio de Educación, pero aquí estamos para buscar una solución. Entonces, si no se cuenta con un modelo, ellos ahorita no saben qué modelos son. Y no entiendo, unos tienen 10 profesores, otros tienen 2 profesores, o sea, solamente esa referencia para ellos existe. Es decir, el CEPRO X dice, como yo tengo 4 profesores, soy modelo 2. Pero formalmente no se le ha reconocido a través del Ministerio de Educación.
justamente así es. La RM 130 es del año 2008. 2008 es. Y esto tiene dos puntos importantes. Uno, los modelos organizacionales. Sin embargo, con una RM no podemos regular el personal y esto estaba sin presupuesto. Tal es así que muchos CEPROS no se han adecuado. Entonces, ahí se establece los modelos organizacionales, 4 modelos. No tenemos un CEPRO con el 4º modelo. Sin embargo, mayormente están en el 2º, por lo general, y es ahí que en la presentación también que desarrollé al inicio de este evento, decía que tenemos dificultades a nivel regional y local. La carencia de personal, carencia de presupuesto, y ya los hemos explicado cuál es el motivo, y que hoy sí se busca implementar esas condiciones con el decreto legislativo 1375. La 130/2008 establece la estructura organizacional y establece también el perfil del personal, de todo el personal, tanto directivo, administrativo y jerárquico de los CEPROS. Sin embargo, es otro problema también que lo mencioné hoy, que vamos a empezar, ya se está iniciando con una propuesta de modificación de la ley de la reforma magisterial, que necesita trabajarlo a detalle, toda vez que ya hay personal incorporado en el marco de esta ley, y que esta ley no ayuda mucho a la ETP, debido a que establece un perfil que para ser docente se requiere necesariamente el título de profesor o licenciado en educación. Cuando la ETP desarrolla la formación y que responde, el objetivo es claro de la educación técnico-productiva, es desarrollar competencias laborales y de emprendimiento en los estudiantes, y para eso se necesitan también perfiles de los docentes que sean de otras disciplinas, o sea, no solamente docentes. Entonces se viene trabajando en esa parte, por lo tanto la 130/2008 muy poco se ha implementado. Sin embargo, el congresista Juan Carlos González ya nos decía que hay CEPROS que no se encuentra con el personal, y es así. No tenemos el personal adecuado. Entonces lo que se busca es también, no es que se busca, se ha iniciado ya a elaborar un programa presupuestal a fin de destinar presupuesto a los centros de educación técnico-productiva, lo cual ya se viene haciendo para educación superior tecnológica en el marco de la ley 30512. Entonces, hoy el decreto legislativo establece una estructura organizacional básica. El órgano directivo, el órgano académico que se encarga del servicio del servicio educativo, de la gestión pedagógica, y el órgano de bienestar y empleabilidad de los estudiantes, un órgano que se encargue del bienestar de los estudiantes, que hoy no existe. Eso es el organigrama básico, y luego en normas técnicas estará establecido cuál es el alcance del órgano directivo, el órgano académico y el órgano de bienestar y empleabilidad de los estudiantes, que hoy no existe, pero sí ya estamos para implementarlo. El congresista nos decía, en la página del ministerio aparece, y cada vez han ido disminuyendo los CEPROS. Es cierto, nosotros en el padrón nominal tenemos más de 2.200 instituciones de educación técnico-productiva. Sin embargo, tenemos 1.826 que han informado a través del escale del Ministerio de Educación, lo cual sabemos que funciona con certeza. Y al no existir un sistema informático nos dificulta tener la información en línea. El decreto legislativo 1375 ya menciona de registro nacional de títulos, y el sistema ya se viene elaborando. El CIAGI no es de alcance de la ETP, pero el decreto legislativo también nos habla de un sistema de información académica, lo cual también se va a iniciar a elaborar. O sea, el decreto legislativo es un avance,
pero la implementación será progresiva. Entonces, tenemos grandes avances y eso hay que trabajar duro para que esto se implemente. Y para eso se requiere articularse con trabajo, lo cual lo venimos haciendo ya, con producción y con todos los sectores. Entonces, esa dificultad de personal en la DREO, en la UGEL, que lo hemos reconocido y lo hemos mencionado, dado que no hay una persona a dedicación de los CEPROS, ni en las regiones, ni en las UGELes, hace de que se creen CEPROS con una sola persona. Es por ello que en los años 2012, 2013, pues aparecían más de 2000 CEPROS, y ahora un poco que ha reducido, porque justamente se ha creado CEPROS unidocentes, y los CEPROS unidocentes, la verdad, que no tenemos resultado positivo alguno. Entonces, a pesar que existe una RM 0309, que la directora lo debe conocer muy bien, la 0309 del año 2011, que define que no se puede crear un CEPRO con una sola persona, sino mínimamente 3 personas, 3 docentes. Sin embargo, hoy lo he mencionado, que a nivel nacional tenemos no es un promedio, sino tenemos 523 CEPROS, que no es poco, que funcionan con menos de 20 estudiantes al año. Y la mayoría son unidocentes. Entonces, pero no podemos continuar así. Y eso el decreto legislativo ya nos da pie a coordinar con los gobiernos regionales. O se invierte, o se fortalece, o se fusionan. Pero no puede haber CEPROS unidocentes. Hoy tenemos 523. Entonces, justamente, probablemente en algún tiempo ya no se habrá 1826, probablemente exista menos, pero CEPROS que funcionen bien y que formen bien con oferta formativa de acuerdo a lo que requiere el mercado laboral. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos las respuestas oportunas del doctor Genaro Fabián Torres Vallejos. En efecto, doctor, nuestra preocupación del despacho del congresista Juan Carlos González Ardiles es que los 250.000 estudiantes que hoy están en los 1.826 CEPROS del Perú también se les garantice, ¿no? Y también a los CEPROS, que si van a llegar a una optimización a través de un licenciamiento, ¿no? Tampoco sea para cerrarlos, se les dé un plazo adecuado en la reglamentación, tenga un tiempo prudente para que ellos puedan adecuar, porque si podemos leer la resolución que usted ha mencionado, la 130, y nosotros también 2008 ED, en el artículo 7.5, el numeral 7.5 del numeral séptimo de disposiciones complementarias, se da la responsabilidad a la Dirección General de Educación Superior y Técnico Profesional, en coordinación con la Oficina de Apoyo de Administración de la Educación del Ministerio de Educación, queda encargada del cumplimiento, de resolver los casos de esta resolución 130, materia en la cual se está señalando como condición para el licenciamiento respecto a la estructura organizacional. Entonces yo creo que la responsabilidad también es de los CEPROS, también es del Ministerio de Educación, también es de nosotros. Entonces lo que pedimos es la garantía a través de la reglamentación, que se dé una garantía para los estudiantes, para los CEPROS, y también que se cumpla de acuerdo a lo que usted ha señalado. Nosotros estamos dispuestos a apoyarlos a ustedes cuando ustedes requieran, si se necesita reglamentar, ampliar o sacar una nueva norma o modificar un artículo que de repente impide el cumplimiento de sus funciones para el mejoramiento de la educación técnica productiva del país, con mucho gusto el despacho de congresista esté dispuesto a trabajar y apoyarlos en esa normatividad. Muchas gracias. Gracias, también disculpe, gracias por ese apoyo, y eso justamente es lo que buscamos, trabajar de manera articulada a fin de sacar la educación técnico productiva adelante. Y el llamado también a todos los actores que intervenimos y a los gobiernos locales y regionales, toda vez que el artículo 131 del actual reglamento establece que los gobiernos regionales son autónomos en la planificación, en lo que es todo lo que es la planificación, en la implementación de recursos en el ámbito de su jurisdicción, y los gobiernos y las direcciones regionales de educación dependen directamente de los gobiernos regionales. Es por ello que el artículo 98 del actual Decreto Supremo
el reglamento que está aprobado con el Decreto Supremo 011 también define que los centros de educación técnico-productiva se crean y se planifican en los gobiernos regionales a través de sus direcciones regionales de educación. Entonces, y es ahí el pedido a esta gran iniciativa también del congresista Juan Carlos González a llamar a los gobiernos regionales a que se interesen por la educación técnico-productiva, que es muy importante y que contribuye a la inserción laboral de las personas. Gracias. Sí, en relación, gracias doctor por haber comentado eso. Una de las recomendaciones nuestras es de que los gobiernos regionales que tienen partidas presupuestales, en lugar de hacer piscinas, estaba viendo que están haciendo un gobierno regional, no sé si vieron en la televisión antes de ayer, un parque de dinosaurios. No es broma. Cuando yo vi, realmente, no sé si era cambiar de canal o ponerme a llorar realmente. Yo no digo que no se diviertan los niños. A mí me gustaría también ir al parque, pero en otra situación, evidentemente. Porque enfocó la cámara y ahí nomás a 1 kilómetro está, no hay agua, no hay luz, la basura está, que no se recoge. Y yo creo que hay una gran responsabilidad de los gobiernos regionales. Justo hablaba con la presidenta de la Comisión de Educación y estamos, por si acaso, en directo. Ya confirmé que estamos en directo. El plan que nosotros vamos a presentar antes de que termine la legislatura, todavía tenemos prácticamente 7 semanas, 7 sesiones más en la Comisión de Educación, para presentar el proyecto de ley, que lo estamos haciendo en forma conjunta. Ya no hemos cambiado de estilo, no vamos a trabajar individualizado, sino sumar nuestras fortalezas y presentar el proyecto reforzando el tema de los CEPROS, que estamos con la ayuda del Ministerio de Educación, sino el tema de que en cada región se cree un macro, como lo hace muy bien el colegio Johannes Gutenberg, en cada región ver el tema de sus ventajas competitivas y sus ventajas comparativas, y el mismo modelo que hay, por ejemplo, en Gamaniel, ¿no?, que hay en Ica, por ejemplo, que es un modelo para ustedes como Ministerio de Educación, siempre de una educación técnico-productiva sí exitosa, ¿no? Entonces creo que lo vamos a replicar en todas las regiones, con el presupuesto de cada región, ahora que ya en enero entran los nuevos presidentes, y lograr en los próximos años el gran salto tecnológico y técnico-productivo que el Perú requiere, ¿no? Yo no sé si han escuchado que yo he repetido varias veces este tema, porque en nuestro trabajo que hicimos el benchmark y utilizamos el modelo colombiano y chileno, y por ejemplo vi a la ministra de Educación chilena que inauguró uno de los no recuerdo cuándo es el número de los módulos que inauguró en Chile hace un par de meses, y los paquetes tecnológicos eran de primer nivel, comparando a la educación de los primeros países del mundo, y creo que eso necesitamos nosotros, ¿no?, trabajar de esa forma. Muchas gracias. Yendo concluyendo a esta importante mesa de trabajo respecto al fortalecimiento de educación técnica productiva, recibimos las palabras del CEPRO José Olaya con su directora Amparo Ibarra Nizam.